Bienvenidos a esta sesión, a esta masterclass del curso de experto en Smart Factory y transformación digital aplicada a la industria, la segunda edición del curso. Muchas gracias por vuestro interés y por vuestro tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, me presento, me llamo María Eugenia Lavajos y trabajo en la Universidad Corporativa de Gestamp, en el Departamento de Recursos Humanos. Gestamp, para los que no lo conozcáis, somos una empresa multinacional dedicada al diseño y la fabricación de componentes para el automóvil. Voy a compartir con vosotros una presentación muy cortita para que contaros un poco, pues así con unas pinceladas generales, lo que hacemos. A ver, voy a compartir la pantalla. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues esta es un poco la línea del tiempo de Gestamp. Desde el año 1997, en el que se funda la compañía aquí en España, hasta el año 2020-21, con las últimas adquisiciones de las plantas de Marruecos y Bulgaria. Bueno, aquí está un poco toda la evolución, ¿no? Las plantas que hemos ido abriendo y bueno, pues llegamos a donde estamos hoy. Este es nuestro portfolio de productos, lo que hacemos en todas nuestras plantas, todos los componentes y mecanismos y las tecnologías que usamos, pues desde estampación en caliente y en frío, soldadura, bueno, un montón de láser, de tecnologías que tenemos en todas las plantas. Y luego, en cuanto a la presencia que tenemos a nivel mundial, pues bueno, estamos prácticamente en todo el mundo. Tenemos más de 100 plantas distribuidas en 24 países y contamos también con 13 centros de I+D, también distribuidos por el mundo, que los podéis ver aquí. Y bueno, estos son un poco los datos de los últimos años, tanto de facturación en millones de euros, para que tengáis una idea de la magnitud, y del número de empleados. Estos datos no están actualizados a día de hoy, me parece que son números de abril del 21, pero bueno, estamos más o menos en esos números para que tengáis una idea. El curso, como os contaba, esta es la segunda edición que hacemos. Después de la primera, repetimos y renovamos nuestra alianza con MBIT School como escuela de referencia en el mundo del dato y del business intelligence. Entonces, bueno, se trata de aprovechar un poco el conocimiento, el know-how de Gestamp en el sector industrial con el conocimiento que tiene MBIT en todo el mundo del dato y el análisis del dato. Entonces, bueno, después de la primera edición del curso que hicimos, la verdad, estamos contentos con cómo salió y ahora, bueno, pues Jacinto, que es el director académico del curso, Jacinto Arias, os va a contar un poco más en detalle. Contaros también que este año, en esta edición, hemos cambiado la modalidad, también un poco por las circunstancias actuales, y este año vamos a hacerlo en un formato blended. Las sesiones presenciales se van a impartir en GTI, que es nuestro centro de formación en el País Vasco, Gestamp Technology Institute. Y bueno, la verdad es que merece la pena que vayáis, aunque todas se van a impartir en remoto y las podéis seguir desde casa, pero merece la pena que vayáis, si podéis, a GTI para que lo veáis, porque al final es como una réplica de una planta de Gestamp con todas las tecnologías y todas las líneas de producción, o casi todas, que tenemos en las plantas reales. Y bueno, además de Jacinto, estarán con nosotros Diego Mayada, que es compañero de Gestamp, es el director del equipo de IT de Industria 4.0,
y Laura Viñolas, que también es responsable de los proyectos de Industria 4.0 en Gestamp, y bueno, a los que por supuesto doy las gracias también por estar aquí con nosotros y contarnos un poco cómo se traslada esto a la realidad de Gestamp, ¿no?, en las plantas. Bueno, por último, daros unas recomendaciones. Durante la sesión vais a tener el micro inhabilitado, pero tenéis el chat. Entonces, en el chat podéis hacer las preguntas que queráis y luego al final de la sesión responderemos esas preguntas que hayáis hecho en el chat y además os abriremos los micros para que quien quiera pueda intervenir y preguntar lo que sea o hacer las aportaciones que queráis. Muchísimas gracias a todos y por mi parte dar paso a Jacinto. Jacinto, Muy muchas bien. gracias. Gracias, María Eugenia, por la introducción y gracias a todos por estar aquí esta tarde para conocer un poco más sobre la alianza entre Gestamp y Envit School y la propuesta formativa que hemos diseñado, hemos renovado este año y hemos rediseñado y hemos mejorado con ese feedback del año anterior y con los nuevos desarrollos, por supuesto, porque esto al ser tecnológico evoluciona rapidísimamente. Yo no voy a ponerme muy pesado porque yo creo que las cosas importantes las van a contar Diego y Laura, que nos traen una muestra de lo que vamos a ver en el curso y de lo que se puede hacer con el contenido del curso. Pero sí me gustaría presentaros brevemente la escuela y también pues contar un poco más sobre la formación, el plan de formación del programa y cómo lo vamos a orientar y sus contenidos. ¿Me podéis confirmar que veis la presentación correctamente? Perfecto. Bueno, pues en en Envit School somos la primera escuela que se especializó únicamente en tecnologías y en el ecosistema del dato, en la inteligencia del dato, la inteligencia artificial, business intelligence, y al final un ecosistema que obviamente a día de hoy ha consolidado y está, digamos, siendo la estructura troncal de toda la transformación digital y de todos los procesos como por ejemplo en este caso es la industria 4.0, la fabricación inteligente. En la escuela llevamos ya desde 2014 formando a nuevos profesionales en todo lo que tiene que ver con el mundo del dato, con todas las tecnologías que están alrededor de esta digitalización, desde la parte más analítica, más estratégica, a la parte más técnica. Somos una escuela técnica, no somos una escuela de negocios, es decir, enseñamos habilidades, creamos profesionales. No son contenidos teóricos, son contenidos prácticos, tangibles, que se pueden aplicar en la carrera profesional y en los proyectos prácticamente durante la propia formación, como descubriréis si finalmente cursáis el programa. Estamos entroncados en todo lo que tiene que ver con el dato, que yo creo que, como vais a ver en la charla de Diego, está altamente relacionado con el mundo de la industria 4.0 y la fabricación inteligente. Y al final son un montón de términos, son un montón de tecnologías, pero ya veréis que con el enfoque correcto y sobre todo con la experiencia de profesores como los que tenemos en la escuela y con los que con suerte tenemos la oportunidad de contar gracias a Gestamp en este curso, pues queda al final es un mundo que se ve claro, se aprende, se introduce uno y se acaba convirtiendo en el presente y en el futuro de la profesión. Como digo, la manera que tenemos de formar es una manera muy directa, muy práctica. Todos los profesores somos profesionales y además de dar clase, ejecutamos este tipo de proyectos. Sabemos las cosas bonitas, sabemos las cosas menos bonitas, sabemos los momentos más duros, los transmitimos y intentamos siempre dar esa sensación de que esto es realista y que se puede conseguir, no simplemente una receta teórica para que puedes leer en un libro, es algo experiencial como vais a comprobar. Creo que no es necesario que me detenga en lo importante de las cifras de empleabilidad de este tipo de habilidades y de perfiles. A día de hoy la transformación digital está cambiándolo todo y si queremos estar en la vanguardia, casi que ya en el día a día de la tecnología, pues es muy importante que estos conocimientos los absorbamos. Si nos referimos a cualquier estudio de empleabilidad, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el dato, en analítica, inteligencia artificial, Big Data, Cloud, Internet of Things, todo ese tipo de tecnologías, pues están en ese ranking, en lo más alto del ranking de competencias que las empresas están buscando. Yo estoy seguro que Mario Eugenia lo puede confirmar también la necesidad de este tipo de perfiles a lo largo de todas las compañías. Más si son compañías técnicas, tecnológicas y especialmente de áreas
donde la digitalización no es que sea un punto diferenciador, es que es la única manera de seguir ahí. Ya voy directo al curso, al programa formativo en cuestión. El programa experto en Smart Factory es un programa donde condensamos todo este tipo de conocimientos en 130 horas. Es un programa que va a ir de octubre a febrero y vamos a ver una perspectiva completa desde el punto de vista de la innovación, la ejecución del proyecto, desde que estamos en la parte productiva, en la fábrica, en el sensor, en el dispositivo, cómo podemos acceder a esa información, qué tipo de información existe, cuál nos interesa desde el punto de vista estratégico, cómo hacerlo y luego toda la batería de herramientas de analítica de datos que podemos aplicar sobre esos datos para ejecutar estos proyectos y obtener esta rentabilidad de nuestros datos y nuestro entorno de industria 4.0. Voy a repasar brevemente el contenido, que lo vais a ver bastante bien adaptado en la charla de Diego después. Pero bueno, el curso comienza con 2 módulos donde nos centramos en la industria 4.0 y en la innovación alrededor del dato, por supuesto contextualizado dentro de estos proyectos de industria 4.0. Vamos a ver toda la capa industrial, toda la capa tecnológica de sensores, de captura de datos, cómo interviene el cloud, cómo interviene la inteligencia artificial, qué es importante en estos proyectos, métricas principales, todo lo que hace falta para poder, digamos, dirigir o llevar a cabo un proyecto de innovación con esta tecnología. Después entraremos directamente en faena, en materia, y veremos la parte de adquisición con los datos, permitirle la expresión, el cacharreo, es decir, trabajar con los sensores, trabajar con la tecnología, todo desde un punto de vista además muy práctico. Vamos a utilizar tecnologías de las que llamamos low code, es decir, no es necesario requisitos técnicos de programación ni de trabajo con sensores, con autómatas, con electrónica. Va a ser todo muy do it yourself, pero no por eso muy, digamos, no por eso menos profesional o menos potente. A día de hoy, esta es una de las aproximaciones que la mayoría de empresas necesitan para poder crecer en la parte de innovación. Por tanto, no son juguetes. Ya veréis que van a ser tecnologías totalmente funcionales para ejecutar proyectos. Y después de esta parte más de bajo nivel de sensores, de Internet of Things, vamos a pasar a una capa ya de analítica de datos. Tendremos 2 módulos de análisis exploratorio, predictivo y pronóstico de detección de anomalías, en la que explotaremos una gran cantidad de casos de industria 4.0 desde el punto de vista del aprendizaje automático, o como muchos lo conoceréis, la inteligencia artificial, el modelado de los datos. Y veremos siempre casos prácticos, casos reales, escenarios de industria que de verdad respondan a lo que el día de mañana, a los desafíos que el día de mañana se nos van a plantear en este contexto. Cerramos el programa con un módulo de visualización muy potente, en el que veremos cómo crear cuadros de mando, visualizaciones interactivas, esa capa de presentación que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo está acostumbrado a ver en las presentaciones, pues ser capaz de crearlas nosotros mismos y crear esas interfaces. También el curso tiene un último módulo opcional, que es un módulo en el que repasamos todos estos conceptos, pero desde el punto de vista más técnico, más de IT, y veremos una introducción a lenguajes de programación y cómo podemos integrar lenguajes como Python, que es probablemente el estándar en con ese tipo de tecnologías, abriendo también la puerta a un desarrollo posterior de las competencias que vemos en el programa por uno mismo, gracias a esta tecnología. Pero digo, es un módulo opcional que tiene una carga más técnica. Respecto a la metodología, y ya con esto termino, es una metodología en horario executive, es decir, en fines de semana, viernes, sábado, como ya ha dicho María Eugenia. Tendremos 2 tipos de clases, las clases presenciales que estarán se darán en el GTI, en el País Vasco, que serán clases de 5 horas, y luego las clases en remoto, que se darán por live streaming. Las clases presenciales también se impartirán por live streaming, por si alguno no puede acudir presencialmente, pero las clases en remoto estarán específicamente diseñadas para esta metodología, serán de 3 horas y luego tendremos una serie de contenidos a consumir de manera autónoma por los asistentes que permitirán pues, ejecutar distintas prácticas, ejercicios. Dentro de cada módulo tendremos también un proyecto de 5 horas guiado por el profesor que consolidará todo el contenido del módulo y nos permitirá crear una solución para que nos veamos con esa sensación de haber construido algo por nosotros mismos, que es lo más satisfactorio que hay en ese tipo de formaciones. Insisto, esto no va a tratar de un modelo teórico, vamos a cacharrear, de verdad, vamos a tocar este tipo de tecnología.
El curso incluye la posibilidad os suministraremos un kit de desarrollo y de prototipado de un sensor para que podáis tocar y trabajar de verdad con un dispositivo y veáis cómo funciona en el mundo real. Y todos los entornos software que vamos a ver son entornos reales, no son entornos de prácticas o docentes. Vamos a trabajar con el cloud, vamos a trabajar con las versiones completas del software, con datos grandes. Vamos a usar toda esa tecnología de verdad, la que hay en el proyecto, no una capa facilita o de introducción. Y nada, terminar simplemente cerrando con el hecho de la solvencia que ofrecemos desde la escuela, con los años de experiencia que llevamos y los clientes con los que estamos trabajando, y en este caso añadiendo a Gestam, a nuestro ecosistema de partners, trabajando codo con codo en el diseño y en la implantación de este proyecto. Y también deciros que por supuesto, si entráis en nuestra escuela, pues formaréis parte del alumni, formaréis parte del ecosistema de la escuela, y hay una gran cantidad de recursos destinados en el mundo del dato para vosotros, para todos los alumnis, y tenemos una comunidad bastante abierta, bastante dinámica, a la que por supuesto os invitamos. Y nada, como he dicho, mi idea era ser muy breve, espero no haberme extendido mucho, espero que os haya interesado, y voy a dar paso a Diego, que tiene una presentación súper interesante sobre todos estos temas. Y nada, pues todo tuyo, Diego. Muy bien, pues muchas gracias, Jacinto, y muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Voy a arrancar la presentación. A ver, un segundito. Ya me vais a decir si la veis. A ver. Vemos la presentación. ¿La veis? Diego. Perfecto, sí, gracias. Sí. Bueno, pues nada, me voy a presentar antes de nada. Soy Diego Mallada, ¿vale? Soy el responsable del equipo de IT, el equipo de desarrollo software de Industria 4.0 de Gestam. Bueno, tengo formación en temas de un poco variopintos, telecomunicaciones, temas de informática y también Big Data e inteligencia artificial. Y un poco ya como aficiones un poco raras, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Colaboro con también un grupo de trabajo en el Colegio de Telecos, también estudiando clases en distintos programas, y todo lo que tiene que ver con mi tierra, que es Huesca, pues siempre me gusta reflejarlo. Yo quería un poco hacer la sesión, y es que vamos a tener muy poco tiempo, esto da para hablar mucho rato, así consigo pasar. Pero os quería hacer un poco dos partes, ¿no? Os quería hacer una introducción a lo que yo entiendo y lo que hemos ido aprendiendo también desde Gestam a lo que es Industria 4.0, y un poco como me coloco en vuestro lado, ¿no? Como ahora que estáis un poco entrando, entiendo, en todo este mundo, y luego os voy a contar un poco el dónde estamos hoy y cuáles son un poco esos pilares, ¿no? de lo que es la parte más del desarrollo software, ¿vale? O la parte más de soluciones. Bueno, Industria 4.0, antes hablábamos de la transformación digital aplicada a la industria, seguro que ambas cosas os suenan porque están por todos los sitios. Tal como la veo yo, al final es acelerar ese ciclo de vida de productos, ¿no? Imaginaos que tengo una empresa que fabrica piezas de automóvil, como es en nuestro caso, entonces cada vez tenemos pues que hacer los productos más personalizados, existen entornos más colaborativos, hay que adaptarse más y ser más flexible en dichos procesos y mejorar mucho todo lo que es la experiencia de usuario, o cada vez, ¿no? Necesitas también tener todo más conectado porque pues necesitas aportar más información y tener más trazabilidad de los procesos. Entonces, al final todo esto lo metes en la coctelera y necesitas desarrollar sistemas o conectar soluciones, ¿vale? A veces va esto también de conectar cosas, pues con unos ciclos de vida muy, muy rápidos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son un poco esas palancas habilitadoras, ¿no? de lo que es Industria 4.0? Pues imaginaos un poco el ecosistema de esas plantas que os decía, donde tenemos un montón de líneas de producción, de robots, de distintos sistemas que generan un montón de datos, con lo cual empezamos a hablar de conceptos como el Internet de las cosas. Entonces, un poco relacionado con los módulos que Jacinto os comentaba y que vemos más al detalle y con muchos ejemplos prácticos en el programa.
pues vamos en la misma línea, ¿vale? O sea, tenemos toda la parte de la conectividad, los aspectos de ciberseguridad, en este caso entramos en ciberseguridad industrial, a veces los procesos toman decisiones de forma autónoma, a veces tenemos que mover parte de esa carga de procesamiento en entornos locales y en otras ocasiones pues tenemos que movernos a cloud, entonces ya empiezan a salir temas pues como integración, interoperabilidad, pero también hablamos de computación en la nube o temas de Big Data y analítica o inteligencia artificial. Entonces, son algunas de esas palancas y, por supuesto, también hablamos de otro tipo de tecnologías más disruptivas, ¿no? Pues como es todo el tema de la realidad aumentada o realidad virtual y también pues, fabricación aditiva o la propia simulación. Yo creo que son, a veces es difícil, ¿no? Y de hecho lo contamos mucho en las sesiones prácticas, dónde empieza y dónde termina cada una, porque hay mucha dependencia entre ellas, ¿no? Como se estaba comentando. Y esto parece que es todo mágico, ¿no? Que un día nos va a llegar alguien que dice que es el experto de Industria 4.0 y va a desplegar alguna de estas soluciones que os acabo de enseñar, pero la realidad es esta. La realidad es que en los entornos industriales pues todo el mundo ya tiene algo, ¿no? Ya tiene alguna solución, ya tiene algún PLC que está controlando algún autómata, ¿no? Que está controlando algún proceso, ya hay algún RP por ahí que está un poco siendo la base, ¿no? De las distintas áreas de esa industria. Entonces, yo siempre, como indico aquí, hablo de evolución más que revolución industrial, ¿no? Y al final, con un gran reto, que es, y seguro que también lo habéis escuchado, pues acercar más o converger ese mundo IT y el mundo OT, ¿no? O sea que ambos mundos, igual algunos están más maduros, siempre pongo el ejemplo en IT de qué bonito sería llegar como cuando compras un ratón, enchufarlo al ordenador y funciona, pues hacer lo mismo en una máquina, ¿no? Enchufar un aparatito y empezar ya a sacar datos o inferir algún modelo ya de lo que sea, de predicción sobre el proceso, sería maravilloso, ¿no? Entonces, digamos que todo este mundo de Industria 4.0 al final requiere de ese acercamiento, ¿no? Para un poco alinear estrategias, arquitecturas, estándares de seguridad, temas de gobierno también son muy importantes, hardware. Todo esto lo vemos durante el programa y la verdad que es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con ese hilo conductor que os comentaba antes, yo me pongo otra vez donde estáis vosotros, ¿no? Entonces empezáis a buscar ahí en el navegador, el buscador, y decís, a ver, oye, me han pedido que haga un proyecto de Industria 4.0 y me suena o he visto por ahí que hay cosas pues, del Internet de las cosas, de Big Data. A ver, voy a ver qué hay por ahí y cómo monto una solución o cómo presento a la dirección un proyecto. Bueno, pues seguramente os encontréis con este tipo de esquemas, ¿no? Que estos son los famosos landscape, que además cada año tienen más cajitas y más pequeñitas, que ya es un poco difícil, ¿no? saber cuál elegir, y además en el caso de IoT, como os hemos incluido aquí unos datos, pues esto va creciendo y tiene pinta de que va a ir subiendo con cada vez más cosas conectadas, ¿no? O sea, cada vez nos encontramos incluso ya no solo en las industrias, sino en nuestras propias casas, cosas que hace unos años eran impensables. Entonces uno se pone a buscar, encuentra esta imagen en IoT, encuentra esta otra en Big Data, por ejemplo, y encima cuando ya le dicen o ve que todo el tema del cloud está muy de moda, pues tú empiezas a buscar un poco qué servicios tienen los clouds y te empiezas a encontrar este tipo de comparativas. Además, por suerte o por desgracia, en cada cloud, pues cada cosa con su nombre un poco particular, ¿no? Pues al final uno tiene que montar una solución o lanzar o experimentar un proyecto de lo que se llama o llamamos Industria 4.0 y le acaba ocurriendo esto, ¿no? Que es verdad que, como indicamos aquí, pues hay mucho cuadrante mágico, hay mucha clasificación, hay mucho foro también, pero al final todo esto muchas veces también se basa, como decía antes Jacinto, en probar, en aprender, y bueno, en este programa pues los profesores que estamos un poco participando, nuestra idea es contaros pues todas las experiencias que hemos tenido. No siempre han sido todas maravillosas y buenas, algunas veces nos hemos equivocado y hemos aprendido de los errores, ¿no? Pero al final el mensaje es que aunque hay un ecosistema ahí fuera muy grande de soluciones, ¿no? que se pueden muchas veces conectar de distintas formas y que a veces dos soluciones totalmente diferentes te dan algo parecido, pues durante el programa también vais viendo un poco y os vamos llevando, incluso con casos prácticos, a cuáles son las más óptimas pues en distintas dimensiones, ¿vale? Entonces, centrándome ya un poquito más en el caso de Gestamp, nosotros también tuvimos ese
ese camino, que además empezamos Laura y yo hace ya unos cuantos años, y digamos que hemos ido aprendiendo, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando. Ahora creo que en la parte que yo os cuento de software, y es lo que ahora me voy a centrar, pues estamos en un punto donde ya tenemos una madurez considerable en ciertos temas de soluciones y estandarización, pero como todos, pues bueno, hemos empezado con nuestras pruebitas de concepto, viendo muchas soluciones en esos landscape y viendo, ¿no?, pues cuál podía ser mejor para qué caso de uso, etcétera. Soluciones hay muchas, pero al final, si extraemos las características de esas soluciones, en lo que es la monitorización, vamos a decir, por centrarme en un caso concreto, monitorización de procesos, pues más o menos hacen muy parecido. Adquieren datos, modelas esos datos, tienes que integrar o tener distintas características de interoperabilidad, los guardas en algún sitio, tienes que estar procesando a veces en real time o a veces en batch, para eso hay distintas tecnologías, y luego acabas, como decía antes Jacinto, haciendo la parte de visualización y trabajando mucho la experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, en el caso de Gestamp, a día de hoy, estamos un poco ya en el punto de tener nuestro propio marketplace interno de aplicaciones. Y al final el concepto, y además lo utilizamos incluso en presentaciones internas, ponemos el ejemplo de Google, ¿no? Que tú al final, pues cuando estás en Google y das arriba a los puntitos, ves ahí un montón de aplicaciones que a veces desaparecen aplicaciones, a veces una aplicación cambia mucho de look and feel. Pues nosotros intentamos mantener esa misma experiencia de usuario con todas las aplicaciones o el marketplace de aplicaciones que tenemos de Industria 4.0, donde sobre todo buscamos mucho la reutilización, estandarización y nos centramos mucho en la experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, una de las aplicaciones más maduras en este sentido, pues es una que tenemos orientada a la monitorización de cualquier tipo de proceso, que se llama IoT Insight, que tiene mucho conocimiento de todos estos años y muchas lecciones aprendidas, pero hemos ido haciendo lo mismo pues, con otras soluciones como un sistema de planificación, otra que está orientada más a temas de calidad, etcétera, ¿vale? Esto es un poco resumen de lo que os decía. O sea, arrancamos un poco centrados con algunas soluciones comerciales en los comienzos. Sí que es verdad que, y un poco no lo he comentado, pero la evolución hacia nuestras soluciones propias también vino porque íbamos viendo que, oye, nunca había un producto comercial que lo cubriera todo, sino que al final le acababas metiendo capas de desarrollo por encima, ¿no? Y al final pues acabas llegando a esa solución o marketplace de soluciones, que aquí está explicada una de ellas, pues en este caso IoT Insight pues tiene muchos, como características principales, es una aplicación agnóstica a entornos, puede correr tanto en soluciones, o sea, tanto sobre infraestructura local como infraestructura cloud, en cualquiera de los clouds, cumple las políticas de ciberseguridad de la compañía. Intentamos que sea lo más interoperable posible, porque al final no somos un equipo de miles de ingenieros, sino que muchas veces también vemos qué hacen bien otras empresas y qué otros servicios hay en determinado cloud, etcétera, pues para nosotros tener una interoperabilidad con ese servicio y poder aprovecharnos de él. O sea, ahí contra esos ciclos de vida de desarrollo nunca vamos a poder competir. Entonces intentamos buscar toda esa flexibilidad y también en muchos casos, como es el caso de esta aplicación, pues centrarnos en lo que es el real time, ¿vale? Por daros algunos datos, pues esta aplicación para lo que es una sola línea de proceso está trabajando al día con unos 40 millones de registros, está calculando o está procesando unas entre 4 y 5 mil señales de distintos sensores que tiene ese proceso y tiene unas 100, 150 reglas por proceso, digamos reglas más deterministas de decisiones, ¿no? Que en algunos casos incluso afectan directamente, impactan en acciones al propio autómata y le dice al proceso, pues oye, tienes que hacer esto o lo otro, ¿vale? Bien, ¿y cómo generalizando todo esto un poquito más, pues cómo se estructura? Al final todo esto, un poco en los equipos de trabajo ya incluso fuera de Gestamp se habla pues, de tener una línea de productos software, ¿vale? Y los pilares, que también además hacemos casos prácticos durante el programa, pues he querido marcar estos, ¿no? Que aquí ya veis que no hay ninguna tecnología concreta, pero es muy importante toda la parte metodológica. Utilizamos, todo está basado en Agile, trabajamos con sprints, tenemos nuestros backlogs, son equipos multidisciplinares, en los equipos hay tanto gente con perfiles
industriales como perfiles de software. O sea, el equipo de software que dirijo tiene una interacción total con todos esos perfiles. También tenemos una interacción totalmente y muy cercana con el equipo de operaciones, el equipo que opera toda nuestra infraestructura en Gestamp, con lo cual los ciclos de despliegue a producción son casi continuos, o sea, tenemos gran parte de esos procesos automatizados y también intentamos, y no sé si se entiende bien el dibujo arriba, pero intentamos crear como nuestro propio, os decía antes, marketplace interno o inner source, que no es más que un concepto de decir, al ser una organización tan grande, pues que tener, digamos, en las regiones y en los distintos centros, gente conocedora de las soluciones, que además tengan skills en los componentes que utilizamos y fomenten un poco que en los procesos de rollout pues no tenga que venir un equipo ahí con la bandera de somos el equipo de central a hacer un despliegue o hacer un ajuste, sino que esos equipos distribuidos puedan trabajar. Por supuesto, hay un equipo core que se asegura de que haya una serie de estandarización y además cuando hay casos complejos pues es el equipo que tiene que ir un poco y a ver esas cosas, pero también estamos buscando un poquito también desde la parte de formación, ¿no? Pues ayudar y conseguir, eso también es parte de esa transformación digital o industria 4.0, ¿vale? Y soluciones hay muchas. Antes os decía que hay unos landscape muy grandes, ¿no? Nosotros me gusta poner mucho del open source porque es verdad, o sea, pues si os suenan algunos componentes, utilizamos en toda la parte de brokers de mensajería, pues utilizamos Kafka, utilizamos como sistema de tiempo real de procesamiento Flink, Nifi, estandarizamos y desarrollamos componentes reutilizables, por ejemplo, en la parte de front como Angular, o sea, con Angular, perdón. Entonces, digamos que nos encanta bastante ese mundo, creemos que la comunidad open source es la mayor compañía del mundo y no hay nadie que les iguale, ¿no? En ciclos de vida, o sea, los releases que publican son los más rápidos, son una comunidad en ese caso. Nos fijamos mucho cuando desarrollamos en todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad, robustez, estandarizar es muy importante, toda la parte que os decía antes de ciberseguridad, flexibilidad y cuando trabajas en entornos, sobre todo en la parte cloud, muy importante la parte de costes, que eso también lo remarcamos, ¿no? El cloud parece que es infinito y no tiene límites, pero luego al fin de mes te llega ahí el aviso, ¿no? Con la factura y es muy importante. Y esto realmente no va de la mejor, de decir, oye, ¿qué empresa tiene la mejor solución? ¿No? Yo creo que va más de personas. O sea, va de personas, y me gusta poner esta imagen, ¿no? de espartanos, porque al final es un poco casi como modelaríamos, ¿no? a este equipo más de desarrollo. Al final, pues hay gente con mucha experiencia en muchos aspectos, pero también hay gente que llega nueva, incluso hemos hecho programas de formación previos, ¿no? para ir generando cantera y demás. Todo el mundo suma. O sea, al final yo siempre al equipo le digo el tema del peer accountability, ¿no? Que es todos tenemos un objetivo esta semana en este sprint y entre todos lo tenemos que sacar. Entonces es para mí la clave, porque al final las tecnologías, yo qué sé, dentro de 5 años, yo ahora os puedo hablar de una serie de componentes y he mencionado algunos, pero en 5 años estoy seguro que va a haber otros que van a ser 1000 veces mejor o los mismos mejorados, ¿no? Entonces, eso es importante. Tenemos un equipo distribuido, tenemos equipo en Boroa, en Madrid, también en Reino Unido, y luego cuando estamos desarrollando y en conjunto aquí con nuestros compañeros industriales, yo hablo a veces del modelo de las 4 Rs, ¿no? que podemos estar capturando miles de señales, como os estaba diciendo, pero hay que fijarse mucho quién va a mirar ese dato, en qué momento y cómo lo va a ver, ¿no? O sea, yo puedo hacer un dashboard y siempre pongo el mismo ejemplo, que tú puedas ver en tiempo real 3.000 señales y lo hemos hecho y lo tenemos, Yotta Insight lo tiene, pero a lo mejor la persona que está como responsable de producción pues no le da tiempo a ver eso, entonces le tienes que sacar un KPI que salga verde, rojo y que diga 3 cosas más y luego si necesita más detalle ya hará un drill down, entrará y verá eso, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. En todo lo que os he contado, a veces puedes montar auténticos aviones con todo esto, ensamblar componentes, ensamblar arquitecturas muy potentes, pero tienes que pensar mucho en el caso de uso y en quién lo va a utilizar, ¿vale? Y no tengo mucho más, o sea, pues voy a contaros mucho más rato de estas cosas. Yo sí que os quería un poco decir, con lo que comienza la introducción, que la idea es no soltaros
la presentación de Industria 4.0, qué es lo que está ahora más trending, etcétera, sino ponernos en vuestro lado, que entendáis y ver, ¿no?, cuáles son esos retos y cómo llevaros por ese camino, y también pues un poco que hayáis podido ver pues un caso más alto nivel, ¿no?, de dónde estamos ahora en lo que es la parte más de desarrollo software. Así que nada, para no irme de tiempo, voy a pasar el turno a mi compañera Laura. Laura, estás en mute. Vale, pero la presentación al menos he conseguido ponerla, ¿verdad? Sí. Vale, buenas tardes a todos. Yo os voy a contar un par de ejemplos prácticos de cómo aplicamos todos estos conceptos que os he estado contando, Diego, al final cómo se traducen en el área industrial y en Gestamp para qué los utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, enseñaros algún ejemplo en el que llevamos ya trabajando años y al que, bueno, de dónde estamos obteniendo luego nosotros el valor, ¿no? Al final el 4.0 nosotros lo implementamos con el objetivo de crear plantas productivas cada vez más eficientes y más flexibles, y también pues, procesos que sean más confiables, intentando dar valor añadido a esos procesos aplicando a inteligencia sobre ellos. ¿Para qué? Pues para dar, como decía Diego antes, la información adecuada a las personas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? El portfolio de proyectos que tenemos es muy amplio, tenemos proyectos en pues, muchas de las tecnologías que os ha estado enseñando antes María Eugenia, pues en estampación en caliente, estampación en frío, en chasis, también en áreas diversas como puede ser el mantenimiento o la calidad. Voy a escoger un par de casos para enseñaros. Por ejemplo, uno de los casos que tenemos, estampación en caliente. Tenemos conectadas todas nuestras líneas de estampación en caliente, prácticamente todas, tenemos más de 50 líneas conectadas ahora mismo a nuestro sistema de 4.0 repartidas por todo el mundo. Cogemos más de 4.000 señales de cada una de las líneas a frecuencias de 100 milisegundos y todos esos datos los almacenamos y los analizamos para poder optimizar pues, tanto la disponibilidad como la eficiencia como la calidad de nuestros productos, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser las piezas de chasis, ¿no? Pues estos son procesos muy complejos, son líneas muy grandes. Pues, por ejemplo, aquí he metido un ejemplo, pues estamos hablando de líneas que pueden medir 50 metros. Pues, por ejemplo, esta tiene 47 robots y cada una de las piezas tiene casi 300 cordones de soldadura, que al final, muchos de ellos llegan al final a una estación, al final de la línea, a una estación de retrabajo, y es una persona quien tiene que revisar la calidad de estos cordones, ¿no? Pues también nosotros metemos aquí nuestros proyectos de digitalización. ¿Para qué? Pues en este caso para incidir en la calidad del proceso e intentar asegurarla, ¿no? Basándonos en tres pilares. Pues estaría, yo creo, el IoT por un lado, por otro lado tendríamos la analítica que aplicamos y luego estaría el Business Intelligence, ¿no? Entonces, bueno, como IoT, pues ejemplos. Por ejemplo, dotamos a cada una de nuestras piezas de un código unitario digital de trazabilidad. Entonces, todas nuestras piezas están trazadas por todos los procesos, todas las operaciones de todos los procesos y también pues, su movimiento por la planta. Esto que nos permite ligar a cada una de las piezas sus parámetros, los parámetros con los que se ha producido, y tenerlas controladas en caso de haber cualquier problema de calidad. No solo cogemos información de los procesos, sino que también actuamos sobre los propios procesos, pues registrando, por ejemplo, todo lo que el operario retrabaja sobre una pieza, o enviando alarmas a la persona que está en la línea, o incluso bloqueando las piezas cuando detectamos que la calidad no es buena para evitar que pasen a la siguiente estación. En términos de calidad, también hemos generado un certificado digital de calidad, que es unitario por cada pieza. Este certificado se genera automáticamente con los datos que cogemos de la línea y con la analítica que pasamos sobre esos datos, asegurando que la calidad de esa pieza es buena en todas y cada una de las estaciones por las que ha pasado. Y aparte de esto, pues
tenemos nuestra propia herramienta IoT, que os la ha presentado Diego, donde podemos ver en tiempo real cualquier información que tengamos en tengamos en la línea, información de parámetros, de alarmas, de producciones, lo que sea, y no solo en tiempo real, sino también todo el histórico de datos que llevamos registrando pues, desde hace, pues no sé, 7 años puede ser, en algún caso, pero bueno, todo el histórico de datos que tenemos. Y esta es no solo una herramienta para optimizar los procesos y para que los usuarios de nuestras plantas puedan utilizar la información, sino que también es la base para desarrollar la analítica sobre nuestros procesos, ¿no? Analítica que aplicamos en 3 niveles diferentes. Un nivel Edge, que sería el que corre más cerca de la línea para aquellas cosas que necesitan pues una intervención al milisegundo. Pues podría ser, por ejemplo, cuando hablamos del certificado de calidad, ¿no? Yo detecto que una pieza no es buena, la quiero bloquear en este segundo, ¿no? Pues temas que queremos que corran justo al lado de la línea. Tenemos analítica en nuestros servidores, que pueden ser cosas que no requieran tanta inmediatez, pues temas de cuellos de botella o de tiempos de ciclo, temas de estados de salud, y luego también analítica que desarrollamos en el cloud, cuando requerimos pues, mucha potencia de computación, mucho histórico de datos, pues, por ejemplo, para el desarrollo de modelos de analítica avanzada y el entrenamiento, ¿no? Entonces, toda esta analítica la aplicamos dependiendo de los objetivos, si estamos enfocados a calidad, si estamos enfocados a performance o, dependiendo un poco del caso, a optimizar la logística o a optimizar los procesos desde un punto de vista el que sea, ¿no? Los proyectos, ya os digo, pueden ser variados y pueden ser en cualquier área, incluso podrían ser temas de analítica para recursos humanos, quiero decir, al final no tiene límite y aplica a todos los ámbitos de la empresa. Y por último, el tercer pilar que tenemos es el Business Intelligence, ¿no? Cómo genero yo reportes o visualizaciones o formas de ver la información adecuadas para cada tipo de usuario. Y al final, ¿cómo hago yo de esta montaña de datos algo útil para el usuario final? Que no será lo mismo pues para un gerente que para un operario de máquina, ¿no? La información que pueden requerir para hacer su trabajo más fácil será completamente diferente, y también el formato. Entonces, bueno, lo último sería el Business Intelligence. Entonces, bueno, al final con todo esto que tenemos implantado ya desde, yo siempre digo 4 o 5 años, pero el otro día Diego me dijo 7 años y me quedé asustada. Entonces, con todo esto que tenemos ya aplicado y avanzado desde hace mucho tiempo, pues también han ido surgiendo nuevas oportunidades. Pues, por ejemplo, un nuevo concepto de fabricación en el que estamos trabajando, ¿no? Pues, como sabéis, pues nuestro entorno es cada vez más volátil, cada vez más cambiante y más impredecible. Eso nos obliga a nosotros a tener que ser cada vez más flexibles y a tener que trabajar, ser capaces de trabajar con lo que nos llega y de adaptarnos lo más rápido posible, ¿no? Pues, con todo esto pues intentamos trabajar, por ejemplo, en un nuevo concepto de fabricación, un concepto de fabricación flexible, pues, con instalaciones genéricas, instalaciones automatizadas, donde tenemos AGVs donde podemos fabricar cualquier tipo de producto. Y para nosotros, que es muy importante aquí también, la conectividad, que todas estas fábricas y todo lo que va hacia futuro van a ser cosas conectadas y van a ser cosas inteligentes. ¿Por qué? Pues porque al final todo el funcionamiento, en este caso, de estas fábricas, toda la capacidad que tienen de adaptarse a la fabricación del momento o a los cambios o a lo que surja, va a venir de algoritmos que están pensados, bueno, de algoritmos inteligentes que nos van a definir cuál es la mejor forma para fabricar. Pues bueno, por mi parte, eso, un par de pinceladas para intentar aterrizar todo lo que os ha contado Diego de tecnologías. Al final, todo eso, ¿en qué se traduce? Pues en esto, ¿no? En cómo le sacamos valor y cómo lo aplicamos nosotros a todos nuestros procesos.
Vale, pues aquí María Eugenia, no sé si ahora queremos abrir un poco, si alguien tiene preguntas. Sí, sí, eso es. Si queréis formular alguna pregunta o tanto por el chat como de viva voz, pues ahora os podemos habilitar los micrófonos para que podáis hablar o hacer cualquier comentario. Vale, para poder habilitar el micrófono, si queréis, abajo hay un iconito en la barra de Zoom que pone levantar la mano. Si alguien quiere hablar, hay que clicar en ese iconito y ya se le habilita para poder hablar. Y si no, pues por el chat cualquier cosa queréis preguntar. Tanto del programa como de cualquiera de las cosas que nos han contado Diego y Laura. Podéis preguntar cualquier dudilla. No os vayáis con la pregunta en la punta de la lengua. Yo tengo una que me habéis hecho aquí por el chat, pero a mí en persona, sobre la parte que he comentado de los requisitos. El programa, como he dicho antes, es un programa, es técnico, porque obviamente los contenidos que vamos a ver se consideran técnicos, pero no es necesario tener un conocimiento específico en programación o en ninguna herramienta analítica de datos. Sí que obviamente ayuda tener una base, pues obviamente de ingeniería, ¿no? Y estar en este tipo de proyectos y tener una base de estadística, probabilidad, matemática básica, ¿no? de análisis de datos, pero podría valer no solo con una ingeniería, con cualquiera de economía o de cualquier otro tipo de actividad en la que se traten estos conceptos. Sí que es cierto que obviamente haber trabajado previamente con bases de datos o en entornos de este tipo ayuda, o en el entorno industrial. En la parte de ejecución sí que la garantía es utilizar herramientas de productividad low code, es decir, no vamos a basar el curso en un lenguaje de programación ni en técnicas que puedan dificultar aprender lo que os queremos transmitir, que son esas tecnologías de captura de datos, esos algoritmos, esas herramientas. ¿Vale? Eso no va a ser necesario, salvo en ese último módulo que comentaba al principio de la charla, en el que sí que vamos a profundizar en la parte de Python y lenguajes de programación, también muy superficialmente. No queremos que nadie se convierta en software developer aquí en el curso, tenemos otros objetivos. Entonces, la filosofía es que las herramientas nos interpongan en el camino del aprendizaje de lo que queremos enseñar. ¿Alguna pregunta más? ¿Os animáis? Porque si no, terminamos, porque es muy tarde ya y estamos todos cansados. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos fin por... Ah, sí, hay una pregunta. Jesús Jiménez dice, en mi caso no es posible realizar la formación de manera presencial. ¿Puedo realizar? A ver, no lo puedo leer. Sí, se puede realizar la parte presencial de manera remota en su totalidad. Sí, sí que puede, sí. Por supuesto que sí. De hecho, está montado, todo el entorno está montado para que eso sea una opción viable. ¿eh? No es que, o sea, siempre recomendamos que obviamente asistir pues, a alguna de las clases, siempre bueno por el networking, por estar allí, pero la formación está diseñada y está montada con las herramientas para que eso se pueda hacer totalmente en remoto. En clase se graba la pantalla del profesor y la cámara apuntando al profesor. Hay un chat, en todo momento podéis hablar. O sea, está todo preparadísimo para que podáis hacerla desde casa sin ningún problema. Diego, creo que hay un comentario para ti en el chat. Perdón, no lo veo, Jacinto, ¿dónde? Jesús Hernández dice que te saluda, Diego, y dice que pertenece al equipo de Gestam en Puebla 1 en México, México, que ha sí. sido muy interesante y que le supone de gran ayuda. Bueno, un abrazo, saludo por ahí.
Óscar Martínez ha levantado la mano, perdona que no te haya visto. A ver si me deja. Ahí está. Deberías poder abrir el micro y hablar, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me oyes ahora, Jacinto. Sí, perfectamente. Compañía. Bueno, te saludo, Diego. No nos conocemos en persona, pero hemos tratado en algún momento. Yo la verdad es que vengo del mundo de la consultoría y la verdad es que te sigo en redes sociales y me parece muy interesante la iniciativa, ¿no? Entonces, la verdad es que la duda que tengo un poco es a qué tipo de perfil está enfocado quiero decir, perfil en cuanto a un poco seniority, si es más para directores de proyecto, de transformación digital, o es un poco más conceptual para entender todo el ecosistema y todas las fases, ¿no? Desde lo que es la parte de sensórica hasta lo que es llegar a hacer inteligencia artificial. Entiendo que está todo, por lo que habéis contado, enfocado a casos de uso, que cada uno de los módulos al final pues, van a tener un periodo determinado, ¿no? Entonces, una duración pues, de una semana, y en esa semana pues, vamos a tener que ir haciendo pues, entregables y avanzando, pero bueno, era un poco entender qué tipo de perfil, qué tipo de empresas pues, van a estar a nivel de alumnos alrededor de este tipo de formación. Diego, si quieres... Sí, sí. Bueno, a ver, yo te diría que muy variado. Sí que es verdad que antes comentaba Jacinto, ¿no? Que igual en algunos temas unas bases vienen bien, ¿no? En algunos temas creo que hablaba de la parte más, pues eso, más estadística o alguna cosa así, pero la realidad es que como se basa mucho en casos de uso y de hecho contamos muchas experiencias, pues casi te diría que es hasta donde vosotros queráis llegar. O sea, yo recuerdo el año pasado pues que había alguna sesión pues que empezábamos con un overview, ¿no? Contando un caso de uso, explicando una arquitectura, y entonces como es un poco dinámico y se genera ese debate, pues luego había gente que aportaba y decía, pues mira, yo conozco más de esta parte en concreta y tengo duda qué diferencia hay entre este componente, y bajaba súper al detalle, versus este otro. Entonces, pues en ese punto, boom, bajábamos, comparábamos, incluso les daba algún ejemplo. Es un poco, ya te digo, o sea, se intenta cubrir con los módulos que decía Jacinto. Yo creo que es end-to-end todo lo que implica el ámbito Industria 4.0, ¿no? de los distintos bloques, y luego vamos bajando y viendo los casos de uso. O sea, a lo mejor tú en un caso pues tienes más experiencia en una parte de ciertos productos y ya lo tienes claro, y en otras que quieres indagar más, pues a los profesores le vas a preguntar y vas a tener... O sea, ya no es solo, también lo quería decir, ¿no? Por lo menos el año pasado no era solo lo que el profesor cuenta en clase, sino que luego también vosotros, tanto en vuestros trabajos como en vuestras luego pues, correos o sesiones que hacíamos un poco de aclaración de cosas, pues ya bajabais al detalle que quisierais. O sea, que ahí vais a encontrar perfiles, o sea, vais a encontrar profesores que todos creo que tenemos una base, pues igual ya en roles un poco más de dirección de estos equipos, pero que tenemos ese background técnico. O sea, que ahí tú vas a poner el límite. Vale. Muy bien. Y entiendo que para el desarrollo de los casos de uso para cada módulo sí que hay un seguimiento, hay un tutor asignado y vamos a ir ahí acompañados, ¿no? Y también os quería preguntar, en cuanto a lo que es la duración del curso, está claro, son estas 130 horas el módulo, bueno, la base del curso, pero ¿cuánta dedicación se lleva cada módulo o cada semana de trabajo de 10 horas de clases, más o menos? Lo digo porque es importante también la dedicación que... Entiendo que de 5 a infinito, ¿no? Efectivamente, es altamente flexible. Intentamos que las clases sean, digamos, muy accesibles a todos los perfiles para que puedan llevarse siempre esos fundamentos, pero obviamente tanto a la hora de bajar al detalle, si empiezas a tirarle la lengua a un profesor, pues te va a mandar mucha tarea extra, y luego los casos prácticos igualmente tienen mucho desarrollo. Por ejemplo, si está la posibilidad de hacerlo más superficialmente o que uno le interese tener más proficiencia con la herramienta de analítica, entonces empiece a practicar y a querer pues, buscar esa competencia técnica, y ahí entonces pues obviamente el que eso se expande y hay muchísimo trabajo. Pero bueno, yo sí que recomendaría por lo menos dedicar un mínimo de 2-3 horas durante la semana, mínimo, casi un poquito más, a repasar las clases, a repasar los ejercicios, a ejecutar esos casos. Ten en cuenta que los proyectos de consolidación, que es lo que más tiempo puede consumir, están incluidos dentro de la docencia. Entonces, el fin de semana que hay un proyecto de consolidación
se limitan los nuevos conceptos, se limitan esas horas de clase y se reinvierten en ejecutar el proyecto para que por lo menos esos proyectos que tienen más carga se puedan asumir para quienes tengan menos tiempo entre semana. Vale, de acuerdo. Y los que venimos del mundo de la gestión no vamos a tener problemas, ¿no?, con estas patas más técnicas, ¿no? No, en absoluto. No. Si has usado alguna vez Excel, nos vas a agradecer las herramientas que te vamos a enseñar, porque es como la siguiente generación y es mucho más fácil de usar. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. A ti, Óscar. Tenemos también a Gillian, que ha levantado la mano. Si quieres, te puedes desmutear y puedes hablar cuando quieras. ¿Ahora se me oye? Sí, perfectamente. No, nada, he levantado la mano mientras estaba hablando Óscar, me parece, ¿no? Entonces, bueno, algunas preguntas ya parece que ya las ha contestado, pero bueno, o las ha preguntado ya y las habéis contestado. No, simplemente me parece un programa motivador y la preocupación también era eso, qué carga de trabajo supone con la carga que uno también tiene de otros temas, entonces, pues, bueno, para valorar un poco eso. Y después, bueno, habéis mostrado antes cómo van a ser las presenciales de 5 horas viernes y sábado, y luego no he entendido la remota de 4 a 7. ¿Eso significa la misma sesión en remoto? Las sesiones remotas lo que hacemos es, para no tener una videoconferencia de 5 horas, que es bastante extensa, lo que hacemos es que el profesor prepara, hace una sesión de videoconferencia de 3 horas, que es bastante más asumible en remoto para que pedagógicamente no nos sature, y luego hay un contenido que se puede consumir de manera asíncrona, es decir, el profesor graba vídeos y propone ejercicios que están grabados y colgados a la plataforma, con el que sería básicamente el equivalente al trabajo que haríamos en presencial, en esas 2 horas de explicación del ejercicio, resolución del ejercicio con el apoyo del profesor. Ese contenido que es asíncrono se puede consumir en ese mismo momento completando las 5 horas de clase, o si el alumno lo prefiere lo puede consumir durante la semana. Intentaremos que no sea necesario haber resuelto los ejercicios del viernes para poder seguir la clase del sábado, aunque probablemente el viernes sí que sería recomendable pues intentar hacer el ejercicio después de la videoconferencia. Y como le hemos comentado antes a Óscar, la plataforma virtual que utilizamos tiene chat directo con los profesores y tiene también un foro de dudas y debate en cada uno de los módulos asistido por el profesor. Por tanto, cualquier duda que quede a la hora de elaborar este contenido asíncrono la podéis preguntar y se os dará soporte diariamente. Vale, vale. En algún caso, imagínate que yo tengo intención, siendo aquí de Vizcaya, tengo intención de ir a las presenciales, pero bueno, en algún caso se puede hacer la parte de 3 horas y si tienes que salir, luego hacer la parte asíncrona en algún otro momento. Todo queda grabado, todas las sesiones están grabadas y se pueden visualizar las veces que queráis. Entonces, vale. Si un día no se puede asistir a la clase, la sesión se puede visualizar en cualquier momento de la semana. Vale. Incluso viene muy bien porque a veces queréis repetir ciertas partes, pudiendo pausar al profesor. Todo queda grabado y todo es revisualizable en cualquier momento. Además, el contenido sigue estando disponible después del curso. Si alguien se descuelga o no puede, aunque esperemos que todos lo consigan llevar al día, eso está totalmente previsto. Que sabemos que quienes os vais a apuntar a la formación estáis muy ocupados también. Entonces, sí, sí. eso está totalmente previsto. No, y eso lo he dicho antes, pues va a ser motivador el que nos crucemos diferentes perfiles y cada uno a ver qué conversaciones salen o cómo de flexible va a ir cada sesión. Entonces, pues bueno. Y nada, y luego lo de la plataforma que vamos a compartir, eso entiendo que María Eugenia nos vas a comunicar más tarde. Para el repositorio de apuntes, actividades, chats, etcétera, ¿no? Eso, el acceso a la plataforma, realmente la plataforma, el campus virtual que vais a usar es el de la escuela, el de Envit School. Entonces, pues el día de inicio, o no sé si unos días antes, eso os lo explica mejor Jacinto, os darán acceso al campus. Vale, pensaba que eras tú, María Eugenia, la que... Vale, entonces ya... Nos llegará. Se pondrá en contacto nuestro departamento de atención al alumno y ya os hará todo el onboarding, nos mandará unos vídeos de iniciación a la plataforma y asegurará que lo tenéis todo en marcha para poder seguir las clases. Vale, pues perfecto. Por mi parte, nada, muchas gracias y estamos.
Gracias a ti. Gracias. ¿Más preguntas? Venga, animaros, hombre, que tenéis aquí a los expertos, les podéis preguntar lo que queráis. Pues nada, si no tenéis más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. A los que ya os habéis matriculado en el curso, pues yo os doy la enhorabuena porque creo que habéis hecho una muy buena elección. Y a los que todavía no os habéis decidido, pues animaros a formar parte de esto porque merece la pena. Los alumnos de la primera edición, la verdad es que los testimonios que han dado son muy positivos y bueno, el programa sin duda es de una calidad muy buena, por no decir excelente, porque claro, yo no puedo decirlo porque lo hemos hecho nosotros, pero bueno, el programa de verdad que está hecho con mucho cariño además y bueno, nuestros compañeros han puesto lo mejor de ellos para que salga un programa redondo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hay otra pregunta, Jesús. De la parte opcional, ¿hasta cuándo te puedes matricular? Bueno, lo ideal es que cuando formalicéis la matrícula ya nos digáis si queréis tomar el módulo opcional o no. Eso es lo estándar. Si alguno, por lo que sea, se ha matriculado del programa sin el módulo opcional y ahora decide que le interesa, pues no pasa nada, que nos lo diga, que le admitimos. O sea, no hay un plazo cerrado. El curso sabéis que empieza el 15 de octubre y bueno, pues tenemos que organizar todo en función de las necesidades que tengáis vosotros. Entonces, para nosotros es mejor que nos lo digáis con la máxima antelación, pero ya os digo que si ahora os animáis al módulo opcional, no pasa nada. Nos lo decís o bien a Jacinto o bien a mí y tomamos nota y os inscribimos. Eso no va a ser problema. Nada, Jesús. Bueno, pues nada, agradeceros a todos las